buenas, bienvenidos, yo soy Luna y este es mi canal Luna Wine. En el día de hoy estamos en directo en Twitch y vamos a grabar una super reacción a el tema de exhibición y percepción, que literalmente lleváis muchísimo tiempo pidiéndomelo. Y en el anterior vídeo hicimos una dinámica que el comentario con más likes iba a ser la canción que reaccionásemos, ¿vale? Entonces, bueno, estoy como muy hypeada porque me habéis metido mucho hype con esta canción, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Para empezar, decir que desde que me la recomendasteis me di cuenta de que exhibición y percepción obviamente tiene CI en mayúsculas, en cap letters, las dos. Entonces algo va a tener que ver con el CI, seguro. Vamos a ver. Como siempre, para empezar a analizar las imágenes, mucha calavera, ¿no? ¿Esto es una mano? Y estos son gente... son cadáveres. Y las hoces. Y aquí un círculo. Uy, no estoy entendiendo, ¿eh? Esta no la estoy entendiendo para nada. Tras hondas indagaciones, conocimiento y experiencia, me encuentro preparado para retratar la esencia de la más sucia falacia y disimulada creencia, compuesta por bocas necias, la llamada inteligencia. Vale, guay. Me encanta. Sí, Marlon, tú envíalos cuando lo quieras. Esto luego queda resubido en YouTube. Vale, o sea que este tema lo que va es a desmontar la inteligencia, ¿no? A desmontar la inteligencia. Estoy living, me encanta. Y además le llama falacia desarrollada por necios. Me encanta. Os diré una cosa para empezar. Hay muchísimas definiciones de inteligencia, ¿vale? Yo soy más de las definiciones básicas de las clásicas, más clásicas, ¿vale? Por ejemplo, supongo que muchos lo conoceréis porque fue muy extendido el tema de lo de las inteligencias múltiples, ¿vale? Son como corrientes más modernas de concepción de inteligencia. Que pueden ser muy interesantes para analizar ciertas cosas, pero no sé por qué yo... un concepto más clásico de inteligencia para mí es mucho más acertado. Ni siquiera sabría por dónde empezar. Hay tanto bosque que talar que no sé ni qué árbol cortar. Si mi boca se desboca hago del paisaje incendio, pero mi plan es educar, no trasladar el infierno. La aceptación sin cuestión, un mal evidente. Nadie sabrá si miente la simiente, y al ver crecido el fruto, el más astuto de... Lo siento, princesa bella y hermosa. No sabía que el beat iba a salir en el mismo momento que salió tu intro. Perdonado, Marlon. Perdonado. Yo creo que la inteligencia es la habilidad para resolver problemas. Este tipo de definiciones son las más clásicas. Sí, me siento un poco así, como tensa con lo que va a pasar. Porque dice que va a desmontar muchas cosas. Reprender su astucia, pues la falacia no enraiza, si la ignorancia no auspicia. Y me gusta mucho lo que ha dicho de que somos muy de aceptar las cosas sin cuestionarlas. Eso es totalmente cierto, es la esencia intrínseca del ser humano. Automatizar procesos, procesar lo menos posible, porque así ahorro de energía, ¿vale? Durante mucho tiempo yo también he pensado que era algo negativo y he sido muy crítica con él. Es que procesamos las cosas de manera muy automática, no nos cuestionamos todo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora lo veo como algo bueno, muy bueno. Veo la parte de ahorro de recursos y lo veo bueno. Lo malo sería que lo hiciésemos automático todo, que no procesásemos nada, ¿sabéis? Pero entiendo que el ser humano tiene que funcionar así. Por eso hay un médico que sabe y tú te fías del consejo del médico en vez de ponerte tú a estudiar la carrera entera de medicina. Y por eso hay un abogado que sabe y tú te fías del consejo del abogado en vez de tú ponerte a estudiar todos los conocimientos asociados al derecho. Porque es un ahorro de recursos, porque los recursos son limitados. Y entiendo que simplemente el mundo funciona así y que críticas eruditas a los procesos automáticos no llevan a muchos sitios. ¿Qué pasa, Lewis? Lo incierto repta de manera subrepticia, y cuando nos damos cuenta la pitón nos asfixia. El humano está demasiado ocupado en el alarde, por eso llega el caos pronto y el razonamiento tarde. Espero pues que este tratado sirva de algo,
que capten el mensaje y no el ropaje del heraldo. Vale, venga, vamos. Joya ni carruaje que valga lo que aquí traigo. Y este denso lenguaje es solo un maquillaje vago. Vale, o sea, básicamente está diciendo que va a poner un lenguaje especialmente refinado y barroco, pero que eso no es lo importante, que lo importante es el contenido. ¿Ha hecho especialmente lo de poner el lenguaje enrevesado por el hecho de que es una canción enfocada a la inteligencia? De ahí a decir que es prescindible lo discuto. Contra más gruesa es la cáscara, más agradable el fruto. De este modo girará la vista quien no sepa verlo, porque hasta un diamante es insignificante para un cerdo. El valor subjetivo. ¡Ah! Me encanta. Es que me da para pensar 20.000 cosas. Motivos tengo miles y versos como misiles para rebatir el clasismo que exhiben esos serviles. Su ignorancia, su desgracia y su necedad los oprime, presos de la mendacia y supersticiones más viles. Eso es, o sea, está hablando del clasismo, entiendo, aplicado a la inteligencia. En eso estoy totalmente de acuerdo. Especialmente en nuestra sociedad, porque hay otro tipo de grupos sociales que le dan menos importancia, pero en nuestra sociedad se premia muchísimo al que es más inteligente, ¿vale? Se premia muchísimo, muchísimo. Y hay otros valores que se dejan muy de lado, pero no de una manera, digamos, sana. En plan, bueno, premiamos al inteligente porque es el que puede aportar en la sociedad en este sentido, tal. No, es lo que dice él, es un clasismo, es una competencia, se establecen ligas. Y ahí está el que más sabe y el que menos sabe, y es... cuando es algo tan básico como, pues yo soy así, igual que yo nací rubio y yo nací moreno, y yo nací con una personalidad de una manera y yo de otra manera, y yo nací o me formé, ¿no? Both, ¿no? Las dos cosas. Pues mi inteligencia es así. Y ya está. Literalmente, ya está. No tiene más allá. Yo también en eso estoy de acuerdo, el tema de que es un clasismo innecesario y asfixiante. Diles que he venido a liberarlos de su crimen, y para sentir placer antes hay que romper el himen. Perdón, es que no me la esperaba, me ha pillado de sorpresa, ¿vale? Las reacciones solitarias son los únicos sitios en los que yo no hago comentarios sexuales, y ahora viene Solitario a hacer un comentario sexual, me descoloca. Me ha descolocado. Soy la oposición de esa literación que tanto exhiben. Importa mi palabra, no que mis palabras rimen. Están tan anonadados, mirando al genio asombrados, que nunca se han preguntado qué es lo que hubiera pasado si el azar hubiera privado al compositor del piano de unos padres músicos y un entorno adinerado. En esto no sé hasta qué punto estoy de acuerdo. Él está diciendo, o sea, él está hablando de la influencia del ambiente y la inteligencia. Contra todo pronóstico, ¿vale? Los estudios están, los metaanálisis que han salido estos últimos años, están determinando precisamente que el ambiente es de lo que menos influye en la inteligencia. Por ejemplo, se han puesto muy de moda últimamente las terapias de intervención. Es que justamente hoy estábamos hablando de eso. Las terapias de intervención temprana. Cuando llevas a los niños a estimulación de inteligencia, esas terapias funcionan. O sea, esos grupos, esos trabajos en infancia hacen que los niños puedan mejorar hasta en 5,5 puntos su CI aproximadamente de media, ¿vale? Pues depende del caso. Pero 5,5 puntos, diréis, cupón. Entonces, por supuesto que está funcionando el ambiente, está influyendo en la inteligencia. Sí y no. Porque se ha descubierto que hay un efecto de fade out. Es decir, que con los años eso se va desvaneciendo. Y no sabemos exactamente por qué. No sabemos si es porque luego la inteligencia con el tiempo se estanca y es simplemente un factor genético y ya está. En plan, tú puedes potenciarla, pero con el tiempo va a tender a la genética. O si efectivamente es porque el ambiente no es tan exigente al salir de esos programas. ¿Vale? Entonces, por esto os digo que yo no sé hasta qué punto. Ahora mismo estamos un poco que no sabemos exactamente cuánto peso tiene el ambiente en la inteligencia.
Somos lo que nos hicieron, no nacemos formados. Influye el ámbito y las decisiones que tomamos. Nunca serás lo que fuiste, pues el yo es perecedero. Pero no serían quienes son actualmente sin lo que fueron. Sí. Sombra la virtud de ese científico de renombre, el que lleva haciendo cálculos desde antes de ser hombre. Es fácil obviar el sendero y admirar la cumbre. Aquí no hay casas de estambre, ni depredador sin hambre. Voy a volver a poner esta última frase, ¿vale? Porque quiero volver a escucharla. Lleva haciendo cálculos desde antes de ser hombre. Es fácil obviar el sendero y admirar la cumbre. Aquí no hay casas de estambre, ni depredador sin hambre. Voy a tener que pensar sobre esto, ¿vale? No os puedo opinar nada porque voy a tener que pensar sobre esto. Cada vez tengo más claro que el término inteligente, si no fue un vanidoso, lo supuso un indolente. Porque solo hay dos vertientes que aceptan esta corriente: quien se cree superior y quien se quiere indiferente. Es que en eso sí que estoy de acuerdo. De hecho, uno de los test de inteligencia fue desarrollado por un profesional que cuando le preguntaron cuál es la definición de inteligencia, él dijo que era lo que medía su test. ¿Y qué mide tu test? Pues lo que mide. Me explico. Que hay mucha controversia sobre el tema de inteligencia y hay mucho... O sea, en ámbitos científicos la inteligencia no se entendía tan así. O sea, hay gente que sí, pero digamos que a nivel técnico lo que es la inteligencia es esa capacidad de adaptación que es muy necesaria, de resolución de problemas y demás. Es muy necesaria para la supervivencia y la adaptación, la flexibilidad, etc. Pero a nivel práctico en la vida, especialmente hoy en día que no tenemos que adaptarnos a una supervivencia de manera tan brusca como hubiese sido en entornos naturales, no significa tanto. Nadie nace predefinido para nada. ¿No ves que nuestra raza actualmente está perturbada? Priva de conocimiento a la crea humana. Y verás al pedante y al erudito pelear por una banana. Mucho inculto incluso en el campo científico, que cree que existe el cerebro matemático y lingüístico, ignorando la raíz primigenia del humano, que no es más que un animal socialmente desarrollado. En eso sí que estoy de acuerdo con lo que dice, de que sobre todo lo que yo pensé que iba a comentar era el hecho de que, porque ha dicho hay mucha ignorancia también en el ámbito científico, pensé que iba a hablar del tema de cosas más místicas, ¿vale? Que se están intentando entrometer en ciencia cuando hemos hablado de esos temas de pseudociencias, o cuando hablamos de el alma y cosas así, o cuando hablamos de esas cosas, ¿vale? Pensé que iba a hablar de pseudociencias, pero luego me ha sorprendido por otro lado. Pero esos idiotas creen que hay quienes nacen por el cálculo, convirtiendo la fría biología en algo místico. Creen que el tigre y el mono surgen para el espectáculo. Vale, sí. Su objetividad se encuentra en un estado tísico. Hablan de lo mundano alojados en lo fantástico. Para ellos tengo una lección y un látigo. Préstame atención, porque aquí no hay objeción que se resista. Y recuerda que no solo soy ateo, soy nihilista. Literal, ¿vale? Me he adelantado. Pero sí, iba a comentar exactamente lo que yo he dicho del tema místico. Tú no crees en Dios y te las das de intelectual, pero tienes 1000 creencias de origen irracional. Esa es una cosa que es tremenda. El ser humano y el pensamiento humano es mucho más irracional de lo que se cree popularmente y de lo que habíamos creído durante muchísimo tiempo a nivel técnico. Somos completamente no, pero en gran parte irracionales. Tenemos una cantidad de sesgos en el procesamiento increíbles, pero increíbles. Y eso me lleva a mi siguiente punto, que es el hecho de mucha gente está criticando porque es la primera época en toda la historia de la humanidad que empezamos a disminuir en CI, ¿vale? Durante la historia de la humanidad pues hemos tendido a aumentar el CI, ¿vale? Y en este último tiempo está disminuyendo los promedios de CI. Y está siendo muy criticado, y es básicamente porque la adaptabilidad al medio no estimula tanto esas cosas, ¿no? Entonces dicen que esa inteligencia se puede estar perdiendo. Entonces, mi pregunta es...
Cuando hablamos de inteligencia, ¿nos preocupa solamente la inteligencia humana o el conjunto de inteligencia humana y artificial y tecnológica? Porque hoy en día tenemos esa ayuda de la tecnología mucho más desarrollada que anteriormente, con inteligencia mucho más compleja. Y hoy en día a lo mejor no tenemos esa capacidad aritmética tan desarrollada, pero es que tenemos una calculadora. Y es que con una calculadora podemos llegar a ser mucho más inteligentes de lo que llegaríamos a serlo sin ella. Y hacer cálculos mucho más complejos. Entonces, ¿hasta qué punto eso es un fracaso en la historia de la humanidad? Porque es básicamente, en caso de pasar, podría ser una simple capacidad que no necesitamos y por eso ya no utilizamos. Has cambiado el infierno y el alma por el karma. Solo eres otro igual, así que calma. No hay diferencia entre cielo y reencarnación, el destino o la idealización del amor. Quedaros con la magia si preferís la ilusión. Para mí la desgracia, la ciencia y la razón. La aptitud es una marioneta de la sugestión y la luz ajena condiciona nuestra proyección. Son muy pocos los locos que escapan de esta prisión. En efecto, no hay defecto, sin efecto, Pigmalión. Y hasta que... el efecto Pigmalión. Gran debate. Me encanta. Aquí mi pregunta es, y este es mi gran debate, porque ahora en neurociencias se están haciendo muchos estudios relacionados con el tema de las creencias mágicas, ¿vale? Todo lo que tiene que ver pues con Dios, con, pues, por ejemplo, ahora la astrología, todas esas cosas que están de moda ahora, ¿vale? Todos esos pensamientos mágicos, básicamente. Esas creencias. Entonces, se están planteando hipótesis y parece que están teniendo bastante peso, o pueden llegar a tener bastante peso, relacionadas con que es una característica intrínseca al ser humano. ¿Vale? Como si una zona, digamos, concreta de nuestro cerebro estuviese especializada en crear eso. Esas creencias mágicas, esa creencia después de la muerte, de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Porque fijaos que en prácticamente todos los grupos sociales y culturas que ha habido durante la historia de la humanidad han tenido creencias mágicas. En caso de ser así, por mucho que sea criticable porque no es algo objetivo o fiel a la realidad, si fuese algo inherente al ser humano, simplemente, como una característica, como algo que es parte de él y ya está. Y lo mismo se aplica y explica la cuestión del don. Hay quienes son vasallos de la resignación, así como el que cree en otra vida o en un dios, buscando una coartada con la que eludir su acción. Pocos saben de la... Vale, sí, o sea, hay mucha gente que se justifica con ello, pero también ha habido mucha gente siguiendo religiones súper... ¡Ah! Esperad, que me han metido esto. Tengo que quitar... Un segundo. Que lo silencio. Básicamente también ha habido personas religiosas durante la vida que han hecho muchos esfuerzos por la religión. O sea, son unas creencias muy, muy fuertes. Hasta puntos incluso de terrorismo. Y eso es por creencia mágica. ¿Me explico? O sea, no es solo utilizas la religión para exculparte a la religión o cualquier creencia mágica. Sino... Pues que me habrán metido bots en server ahora. Sino que... también, por el otro lado, hay gente que entrega muchas cosas de su vida por ello. O sea, no solamente... Hoy en día sí que se utiliza mucho para exculparse y demás. Y para quitarse peso de decisiones. Es que... para no tener esa responsabilidad tan grande. Tipo... predestinado y entonces... Esto... No tengo ninguna capacidad de acción. Voy a hacer lo que sea. Da igual. No responsabilizarte de ello. Pero también hay otras personas que por la contra lo utilizan como, pues eso, una manera muy estricta de vivir. Y eso tiene que ser una creencia muy fuerte para pasar por ciertas cosas que hay regiones que te pasan. La mente y de su propiedad elástica. El cerebro no avanza en quienes no lo trabajan. A la vista es evidente y se siente de forma drástica. Quien ignora la teoría no puede ponerla en práctica. Por eso quienes se sienten dentro de una jerarquía harán de sus posibles jardines mera sequía. Como si una suerte de naturaleza impía hubiera limitado y marcado su travesía. Vale, básicamente está diciendo que si tú tienes una visión jerárquica de la inteligencia como algo marcado, no modificable y demás, básicamente innato completamente, básicamente, tú lo que has dicho, lo que vas a hacer es simplemente decir, vale, pues tengo una inteligencia baja, ya, ¿para qué? Y te vas a poner tú mismo un límite de hasta dónde puedes llegar. Pito,
que no hay libertad sin capacidad, hecho por el que el dinero se ha hecho una necesidad. Y siendo el intelecto la más pura voluntad, quien se crea inferior en esto no llegará a capitán. El cerebro funciona por conexiones neuronales. Potencialmente todas las mentes son iguales, a excepción de algunos casos como ese de retraso, pues se parte de una base que dificulta el proceso. Maldigo este método educacional nocivo. Pero entonces, a ver, él está diciendo... Ahora vamos a ver la crítica al sistema educativo, que me encanta esa parte, ¿vale? Me encantará escucharla. Pero él dice que si las conexiones neuronales que tenemos todos de base son iguales, entonces todos partimos con la misma potencialidad. Pero es que la carga genética existe, ¿sabéis? Esas marcas genéticas y epigenéticas existen. O sea, todos tenemos la posibilidad de crecer y llegar a medir 2 metros. Por poder, podría ser. Pero tenemos una carga genética que determina cómo se va a crear esa parte biológica. Y así con todas las características. Por muy biológicas que sean, hay una parte genética que influye en ese desarrollo, ¿no? Y epigenética. Vamos a ver qué nos cuenta del sistema educativo. En el cual no se instruye, se destruye al individuo. Pero no arremeteré contra el sistema educativo. No será en este momento, al menos, es lo que digo. ¿Ha hecho alguna crítica al sistema educativo, digamos, una obra dedicada a ello? Porque eso sí que me gusta mucho. No solo la genética, también la alimentación. Sí, todo lo que tiene que ver con ambiente también. Pero él dice que partimos de la misma base. Y yo digo que hasta qué punto partimos de la misma base si tenemos genes distintos. Si hay genes y epigenética diferente. Esa es la cosa. Hay un asunto por tratar aún más vital, un engaño que ha embaucado a la ingenuidad social, un concepto errado que es aceptado como real. Me refiero, por supuesto, al coeficiente intelectual. Vale. La infiltración en la ciencia de los test de inteligencia no es ni más ni menos que un síntoma de su decadencia. El humano en su afán de definir va dando bandazos, y es como intentar medir un edificio con los brazos. Es como intentar medir el edificio con los brazos. ¿Se refiere a la magnitud? O sea, está hablando de la magnitud de la inteligencia con los test de CI, que medirían menos. Eso sería interesante. Es curioso porque precisamente los test de CI en psicología son las pruebas que tienen mayor fiabilidad. O sea, son las más científicamente rigurosas de todas las que hay. Entonces, que esté ahora criticándolo como es lo que más daño ha hecho la ciencia, me parece tremendo. Yo he llegado a una conclusión, ¿vale? Después de pensar mucho en inteligencia, y me queda mucho todavía por leer, por conocer y por procesar y por pensar, ¿vale? Pero, en caso de que la inteligencia no sea nada, ¿vale? Y estemos haciendo test y herramientas para medir algo que no es nada, ¿vale? Con técnicas de análisis factorial hemos conseguido encontrar algo. Algo que te predice el rendimiento escolar, que te predice el éxito laboral, que te predice ciertas variables en tu vida. En caso de que no signifique nada inherentemente, se puede usar como predictor. Entonces, como mínimo es útil. Tan irrisorio como suena. Ojalá fuera una comedia para darles mi enhorabuena, pero dada la seriedad que requiere este mal asunto, solo me limitaré a refutarles punto por punto. Para empezar es necesario conocer toda la historia. Nunca hay muerto sin bala, ni bala sin trayectoria. Comprobar la procedencia es primordial para admitir. Con esto quiero decir que hay que ver antes de asumir algo que surgió como medida discriminatoria para ensalzar las clases altas y la raza blanca. Parece que a los docentes les falla la memoria, o en ocasiones la historia la escribe una mano manca. Eso es verdad, el CEIM se inventó, surgió, ¿no? El tema del CI, los medidores de CI, para poder encontrar a aquellos alumnos que pues tenían retraso mental y pues estaban ralentizando las clases. ¿Vale? Básicamente, para separarlos. Entonces, de ahí surge. Eso es cierto. Hablabais ahora en el chat del tema de los países desarrollados y demás. Hay muchísimo debate sobre el racismo en los test de inteligencia. Porque todos los test, todas las herramientas que se emplean, tienen que adaptarse a las zonas en las que se aplican. No solo una traducción de idioma,
sino también la traducción por aspectos culturales y demás. O sea, yo puedo poner un test en el que yo dibujo una luna, como una media luna que nosotros conocemos aquí, pero es que puede que haya culturas en las que no reconozcan eso como una luna. Y puede haber culturas en las que la inteligencia se base en conocer qué plantas venenosas y cuál no. Y así es como está enfocada la aplicación de su inteligencia. Entonces eso es un tema muy debatido porque hay diferencias muy grandes en CI entre, digamos, los países occidentales, ¿no? Lo que habláis más desarrollados, por llamarlos de alguna manera, y el resto de países. Y hay mucho debate de cómo poder adaptarlo mejor para evitar esas diferencias culturales que pueden estar influyendo. Una raíz supremacista cimentada en la eugenesia, pero a mí no me la cuelan, ni en la escuela ni en la iglesia. Demasiados indocumentados abriendo la boca y no saben ni siquiera quién fue Godard o Paul Broca. Échense a un lado, idiotas, que cuando acabe esta obra tal insulto nos parecerá deshonra, pues aquí desmitifico toda inmutabilidad y no ataco tu poder mental, sino su estado actual. Vale. Eso me ha gustado porque he dicho, no ataco tu poder, sino el estado. O sea, el estado no el estado que criticamos, sino el estado de estar, verbo estar, ¿vale? Y es lo que estoy entendiendo que va... La crítica principalmente lo que está yendo es eso, a la estabilidad del CI por frenar el desarrollo personal, por ser un medidor que te dice llegarás hasta aquí y no harás más. Y por ser un límite, simplemente. La cosa es que, para mí... sí que puede existir medidores de CI y pueden ser empleados de diferentes maneras que sí que potencien el desarrollo de esas personas, de todas las personas. Y no solo como una medida límite de vas a llegar hasta aquí. Para traerles una verdad tras un crimen vine, desvirtuaron el trabajo de Alfred Binet, tergiversando como test de coeficiente intelectual lo que era un test de predicción del rendimiento escolar. Sí, pero bueno... iba a comentar algo porque antes se me pasó comentarlo, pero es que se me ha olvidado. Ahora otra vez. El tema de la eugenesia, la mejora de la especie por medio de este tipo de características. Yo personalmente tengo mucho debate, me gusta mucho el tema de la bioética, ¿vale? Me gusta mucho. Tengo mucho debate con muchas cosas de bioética y precisamente por eso me gusta, porque me hace cuestionarme muchas cositas. Pero hay muchos avances científicos que pueden aplicarse a eugenesia. Por no decir casi todos. Por ejemplo, el tema de la modificación genética, que ahora está muy debatido, ¿no? La modificación genética puede aplicarse en eugenesia perfectamente. Sería la herramienta principal. Pero también puede ser de gran ayuda. Entonces, para mí una cosa es como la herramienta y otra cosa es cómo se use. Me siento astuto entre tanto bruto que dice que Einstein tuvo un de tanto y que no sé cuánto de Newton, incluso de Da Vinci, de Galileo, de Beethoven. Ancianos en perspicacia, vuestra candidez es joven. En 1904 surgió el test ignorante. Todas las personalidades que mencioné murieron antes. ¿Y qué piensas? Si es que piensas sobre eso, ¿crees que lo resucitaron y obligaron a rellenar el impreso? Ya, eso es bastante cuestionable. Esa es otra cosa que quería comentar. Y es que, precisamente, el test más extendido de CI, el que más se utiliza, con las diferentes modificaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo, pero en realidad ya ha cumplido 100 años de antigüedad, ¿eh? Decidme qué otra herramienta científica se sigue usando 100 años después, con pequeñas modificaciones y adaptaciones culturales. Entonces, por eso os digo, y es porque, por muchos tests que se hagan, es que ninguno da la misma fiabilidad. Es que es brutal la fiabilidad que da el test. El test de CI clásico, ¿vale? El del West. Entonces es brutal. Varias lumbreras repartieron dichas cifras.
seguro ahí no falta aceituno y birras. ¿Y qué podemos esperar sino un final dramático? Cuando la arbitrariedad se trasviste de lo pragmático, lo ves en boca de todos con total aceptación, divulgado por periódicos, radio, televisión. Una farsa que ha alcanzado gran volumen, incluso científicos del calibre de Stephen lo asumen. Madre mía, y luego se quejan de que el psicoanálisis desacredita la psicología, midiendo la inteligencia como entidad estática, con algo que ni siquiera acierta a la lógico-matemática. O sea, él no está... Es que cuanto más pasa la canción, más lo pienso. Él no está criticando a la inteligencia como tal. Está criticando cómo se emplean los conceptos de inteligencia para establecer niveles clasistas. Y está criticando la concepción estatista de la inteligencia. Estática de la inteligencia, perdón. Ahora pasemos a la superdotación. Uf. Ese concepto derivado de un error. Lo único que existe es el desarrollo mental precoz y tiene poco que ver con ser innata condición. Se debe a varios factores en los que no voy a entrar. Lejos de la conjetura hablo a nivel celular. El cerebro funciona por sinapsis y conexiones en las que influye la química y los neurotransmisores. Bueno, sobre el tema de la superdotación y el debate que está planteando, no conozco suficiente como para ponerme a opinar y demás. Sí que os diré que hay un montón de conceptos asociados. No es lo mismo ser un genio que ser un superdotado, que ser un... O sea, hay un montón de conceptos que se diferencian y tienen que ver algunos más con habilidades, otros más con inteligencia. Y yo sí que he conocido casos de personas que han estado en organizaciones muy heavies, haciendo cosas porque les detectaron una inteligencia muy alta a temprana edad y pues les metían a hacer un montón de cosas para potenciar esa inteligencia y demás. Y quería comentarlo porque sí que creo que, bueno, pues puede ser interesante para el niño hacer un... sobre todo para poder encontrar personas con las que tenga el mismo desarrollo intelectual, se sienta a gusto, pueda hablar y pueda jugar. Pero también llega un punto en el que ya se mete al niño a una presión innecesaria, a muchísimas horas de hacer un montón de cosas para luego tener una influencia en su vida X. Entonces, eso también lo veo un tema problemático. Lo que hablábamos antes de las terapias de terapias tempranas para la estimulación de la inteligencia. Están bien, pero es que si sobrecargas al niño de hacer muchas cosas, vale, va a tener mucho desarrollo, pero también va a estar cansado, va a tener efecto rebote porque le va a dar mucho asco ya hacer esas cosas porque va a estar harto. En el resto de ámbitos de su vida no va a buscar esa estimulación intelectual porque va a estar muy cansado de eso. Entonces, todo va cogiendo forma desde el nacimiento. Y el más sutil de los cambios a la larga será inmenso. Quienes piensan burdamente no pueden concebir esto. Obvio que sin telescopio no se observa el universo. De hecho, me acabo de acordar ahora... sin telescopio no se observa el universo. Buena esa frase. Me acabo de acordar ahora de... los estudios que están haciendo actualmente de inteligencia asociados con gemelos. Y eso me parece muy interesante. Gemelos univitelinos, ¿vale? Que tienen la misma carga genética, que viven en la misma casa o que viven en distintas casas, ¿vale? Y es tremendo. Hay una autora que ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Si queréis, luego os lo dejo en los comentarios para que podáis verlo. Lo busco en un momentito y luego os lo pongo. Que ella hace un montón de estudios de ese estilo. Es muy respetada en el mundillo, tiene varios libros hablando de ese tema. De cómo las diferencias de inteligencia entre gemelos con la misma carga genética y distintos ambientes, mismo ambiente, o hermanos de distintos padres, ¿vale? Por ejemplo, un niño adoptado y un niño biológico que viven en la misma casa, y cuál es su desarrollo de inteligencia a lo largo de la vida. Y los resultados son muy, muy, muy interesantes. No se sientan humillados por su desconocimiento. Para necios mi tratado no es frustración sino aliento. Sería un acto tonto tras tratar con tanto tiento, refutarme de esa forma y hacer parecer que miento. Para todo aquel que busque la verdad erijo un templo. Para aquellos que no teman mirar lo que yo contemplo. Para oídos corroídos, huidos del ruido del rezo. Aquel que persigue un fin, aquí encontrará un comienzo. Para todo... Vale, o sea, básicamente aquí está empezando a decir que lo que él dice no es bueno negarlo porque él está dando un rayito de esperanza, ¿vale? Y que si lo niegas te quedas una visión, pues eso, estática de la inteligencia
Y la esperanza es nula, no existe. Aquel que busque la verdad erige un templo. Para aquellos que no teman mirar lo que yo contemplo. Para oídos corroídos, huidos del ruido del rezo. Aquel que persiga un fin aquí encontrará un comienzo. Os dejo el final que luego me decís, no me dejas el final. ¿Esto ya es el final? Tiene que haber algo más. Quiero más. Quiero más. ¿No hay más? Pero si quedan 2 minutos. Porque la inteligencia... Vale. Me había asustado, yo quería más. La inteligencia es una percepción propia y ajena. Dado que la inteligencia es una percepción, y toda percepción es parcial, la única de la que tengo una percepción total. ¿Por qué la inteligencia es una percepción? ¿Por qué la inteligencia es una percepción? ¿Por qué la inteligencia es una percepción? Me penetra el cerebro. ¿Por qué la inteligencia es una percepción? ¿Por qué la inteligencia es una percepción? O mayor es de la mía. Por lo tanto, soy a mi juicio y consideración la persona más inteligente del mundo. Y todo individuo objetivo debería considerarse de este modo. Vale, lo que está estableciendo eso, la marca de que es arbitrario, entonces yo hago lo que me sale los huevos. Pues de la ajena solo se tiene el escaso conocimiento que proviene de su proyección. Y no hay proyección sin exhibición. Considera al inteligente como un exhibicionista. O sea, me está planteando, es que me está fallando la cabeza, ¿vale? Me está planteando que como la inteligencia se tiene que percibir, no vas a conocer nada, no vas a percibir nada más en profundidad que tu propia inteligencia, por tanto, tu conocimiento de inteligencia hace que tú veas que tu propia inteligencia siempre va a ser la más grande, y que el inteligente es un exhibicionista porque para poder percibir se tiene que exhibir algo. Entonces, quien más exhibe es el que se considera más inteligente. Un exhibicionista. Se tiene por inteligente al perro y no al gato. ¿Por qué se tiene por inteligente al perro y no al gato? Se tiene por inteligente al perro y no al gato. ¿Por qué se tiene por inteligente al perro y no al gato? No sé qué se está refiriendo con se tiene. Me ha petado la cabeza completamente. ¿Por qué, ¿a qué se está refiriendo con se tiene? ¿Se refiere a nivel vulgar o coloquial? Lo que se... ¿Es eso? Cuando este último es el doble de astuto, Sí. pero la mitad de servil, cabría añadir. Sí. El gato es libre pensador, mientras que el perro es servil y obedece órdenes. El Sí. felino las rechaza. Y eso es una diferencia también genética, por los procesos de domesticación que se han hecho, que han marcado diferencias genéticas. Pues eso es lo que os hablaba antes de los genes. ¿No es acaso el grado de servidumbre / adaptación al humano y sus reglas, para el perro ilógicas y carentes de sentido? Lo que para un arrogante antropocentrismo es percibido como inteligencia. Y si se fracasa de manera tan burda en la medición y clasificación de mentalidades tan básicas en comparación a la nuestra, ¿quién es el idiota que alzando una rama de olivo afirma tener en sus manos la regla suprema, capaz de medir el intelecto humano? Que de LOL. Me identifico. Ay. Uf. Sí que os voy a decir que la inteligencia animal, ¿vale? Hay animales que resuelven problemas mucho más complejos, como por ejemplo los cuervos. ¿Vale? O sea, o hay animales, por ejemplo, que son muy inteligentes a nivel social, como ciertas especies marinas. No sé. O sea, sí que... Y eso... Uf.
Me ha petado mucho el cerebro. Eso tiene mucho que ver con el cociente de encefalización. Se habla mucho del cociente de encefalización también intentando buscar una correlación con el CI. Es decir, aquellas especies que tengan un cerebro más grande, una proporción de cerebro más grande en comparación a su cuerpo, puede que eso esté influyendo en su inteligencia. Pero como es adaptación al medio, pues es lo que os digo. Hay especies que son muy inteligentes. Hay especies que utilizan... Hay otras especies animales, que no somos nosotros, que utilizan herramientas. ¿Vale? En plan, nosotros utilizábamos las piedras y las ruedas y esas cosas. Y hay otras especies animales que las utilizan. Inteligencia animal es súper interesante. Pero quedé LOL. Quedé muy LOL. Sí, hay algunas especies de primates que tienen... resuelven... problemas similares a los que resolvemos los humanos en ciertas capacidades. Os diré una cosa, y hay una cosa que es tal cual. Por ejemplo, hay una historia, para los que os interese este tema, Hans, ¿vale? El caballo listo, Hans, tenéis que leer esa historia, tenéis que conocerla, es súper interesante. Si os interesa el tema del CI, la inteligencia animal, os va a interesar un montón, porque refuerza lo que dice Solitario, básicamente. Y os diré otra cosa. En la historia de la investigación sobre inteligencia animal hay un caso que destaca mucho, que es el loro Alex. El caso del loro Alex ha sido la única vez que un equipo de investigadores ha presenciado que un animal no humano realice una pregunta. Por ejemplo, ahora está muy de moda lo de poner a los perros una manta de estas que tienen botoncitos y los perros lo pulsan. Comida, cuando quieren comida, ¿vale? Han hecho esa asociación que cuando pulsan ese botón le das comida y ya está. Pero lo que es formular una pregunta, preguntarse algo a sí mismo, oye, ¿y esto? Se habla mucho del caso del loro Alex y tenéis que también verlo. Yo os digo lo que yo sé para que podáis vosotros leerlo y informaros. Y nada, esas son un poco las cositas que tenía que aportar. Hay muchas cosas que me gustan de este tema, así que si queréis que hablemos de otras cosas, conocéis canciones relacionadas o queréis que saque un vídeo específico hablando de, pues os cuente el caso del loro Alex, de Hans el caballo, de experimentos de los que él habla en la canción, hablando de los test de CI, me encantaría. Así que dejadme en los comentarios, dejad mucho apoyo, seguidme todos, súper suscripción, recordad que os podéis hacer miembros para apoyar el canal y como digo siempre nos vemos en la próxima, chicos.